Bueno, ahí tenemos la carta de Francisco y arrancamos con este recorte que nos da una bienvenida a su ascendente en Cáncer y una regente del ascendente que es esta Luna en Acuario, Luna Venus en Acuario en casa 7. Muy interesante para una combinación canceriana y muy literal en esa frase de uno va a las raíces para poder construir futuro. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Hermosa esa frasecita. Bueno, tenemos que dar las gracias a Noé, una estudiante de nivel 2 que pasó este video al grupo de WhatsApp. Esperen que quiero ver a dónde puse esto. Acá. Sí, perfecto. Bien. Ver también que es un sol en Sagitario, ¿no? Como pareciera que se llevase un poquito el manual encima, como Papa y sol en Sagitario, es como muy literal. Y no es solamente un sol en Sagitario, sino que era, un sol en Sagitario en conjunción a un Júpiter en Capricornio. Lo cual es muy interesante para pensar la idea de, podríamos decir, la institucionalización de la fe. O sea, trabajar la fe desde un rol institucional como cumplió él como Papa, ¿no? Tomando esta idea de Júpiter junto al Sol. Y aparte combinando justo Acuario y Cáncer, que son energías naturalmente incompatibles, ¿no? Esta idea de que no comparten nada, ¿no? Ni polaridad, ni modalidad, ni elemento. Que piensen esta idea de construir a partir de las raíces, no renegar, incluso trayéndolo como un concepto ascendente. Como la idea de lo que siempre queda de lado y es como, bueno, no, hay que integrarlo, ¿no? Tiene que ser parte de alguna manera. Sí, también creo que es muy notorio, por un lado, esa combinación que decías, que es combinación adversa, pero que en él se ve muy claro, Cáncer, Acuario y Sagitario. Y también me parece súper fuerte, y esto es algo que a mí particularmente ahora me hace valorarlo. Yo algo que tengo que decir, pero esto es más personal, yo en mi momento milité mucho por la ley de igualdad del matrimonio y en ese momento Bergoglio tenía una opinión mucho más opuesta y la verdad es que con el tiempo, cuando él llegó a ser papa y todo lo que fui viendo y todo lo que representó a este tiempo, se me terminó dando vuelta esa mirada y por ahí lo que en otro momento había dicho de la comunidad, hoy en día decía lo opuesto. Ahí me parece que es aplaudible y que es súper humano esto de desdecirse una vez llegado al poder. A veces pienso de las personas cuando llegan a un lugar de poder fuerte, al contrario, es más normal pasar a la opresión. En el caso de él fue todo lo contrario. Y bueno, siento que eso para un Plutón en primera con el nivel de cambio que hizo a nivel institucional en el Vaticano es, pero tremendo. Bueno, tomando esta carta como la pública, que es la que nos da la posición de las casas, pensar que tiene un medio cielo en Tauro con una Venus, que es la regente de ese medio cielo, en conjunción a la Luna en Acuario, me da esta idea de poder llegar a ese rol y repreguntarse, cuestionarse, e incluso hasta pensar distinto a lo que pensaba en otro momento, o actuar distinto, porque tal vez él lo escuché en alguna entrevista que otra diciendo que una cosa es la opinión y otra cosa es lo que uno acciona, ¿no? Y acá es donde decimos, llegó a ese rol de autoridad y de poder y él decidió tomar otra posición, ¿no? Respecto a lo que estaba pasando en lo global, combinado esta Venus Acuario con ese Urano presente en la 10, ¿no? Obviamente. Total, saliendo también de esa Luna en Acuario, el trígono Marte en Libra que dice Mati, teniendo en cuenta que es un Marte en Libra en casa 3, para pensar por un lado en la opinión marcial, esto de poder tener una opinión pero que cambie, y ahí la verdad es que lo libriano se ve mucho, particularmente no solamente en el Marte en Libra, sino también en la conjunción Luna-Venus, en esa recepción mutua Venus-Urano, como terminó siendo pero una figura de mucho mayor inclusión. Incluso creo que no sé si en la actividad que iban a hacer ahora por primera vez iba a haber una representación LGBT dentro de una actividad de la iglesia que era algo inimaginable. Totalmente. Lourdes decía, muy interesante, Plutón en casa 1, dispositado por la Luna en Acuario, es reciclar las ideas. Sí. Totalmente, ¿no? Permitir un proceso de transformación y que eso tal vez lo cambie a él o su imagen, ¿no? Al menos. Y Nati también decía lo mismo de un Plutón en 1 transformando sus propios conceptos, eso, total. Exactamente. Regente de cuarta y de quinta, que ahí también hay algo que es muy tremendo, pero reivindicó mucho esta figura empática de la iglesia, ¿no? También veía dentro de los recortes que aparecían hoy un nene que le había preguntado por su papá si había ido al cielo porque el papá era ateo. Y es increíble cómo desde la figura de Papa uno esperaría como una respuesta, una negativa, y Francisco le dice que no. Se terminó incluyendo, claro, y termina incluyendo a una persona atea como uno de los hijos de Dios, igual de aceptado si era buena persona, como realmente hay una parte
muy sagitariana y muy Sol Júpiter, ¿no? Y muy Capricornio. Mati decía respecto al Marte en Libra, su rol institucional lo pone en un lugar de equilibrio, pero sus palabras tienen fuerza, ¿no? Es muy interesante esa lectura para pensar la fuerza de sus palabras desde un rol conciliador, ¿no? De alguna manera. Venus y Urano en recepción mutua es la mezcla justa de disrupción. Sí, totalmente. Y fue esto que decía de que, si me voy años para atrás, cuando lo veía por ahí en el 2007, 2010, no me imaginaba que llegue a este lugar y que llegando a este lugar sea lo uraniano que fue. Esa figura empática la veo desde su ascendente en Cáncer, como maternando desde su lugar como jefe de la iglesia. Incluso es el regente del ascendente en conjunción al medio cielo, dándole ese rol jefatura, ese maternar. Algo que también quería sumar es, por un lado, que era un eclipse. Fíjense, tenemos un sol en conjunción al nodo norte, cuando la luna estuvo en conjunción a ese sol 3-4 días antes. Había un eclipse total, porque incluso el sol está muy partido al nodo. Esto como carta natal ya nos da mucha importancia, o también una figura muy importante, pensando en un eclipse con Júpiter en Sagitario, clarísimo. Agus dice, también Saturno en Piscis, en casa 8, diluir las estructuras en temas tabúes, ocultos o profundos. Total. Incluso atrayendo la idea de la casa 7, ¿no? Como regencia de Saturno. Y está en una sesqui cuadratura la casa 4, pensando en la figura de los otros y las necesidades, ¿no? Esto de que siempre la bandera, y fue la bandera de Francisco, la humildad, la pobreza, ¿no? La inclusión social. Algo que por ahí hoy en día políticamente está muy puesto en jaque. Bien, bueno, vamos a ver entonces el próximo recorte que trajimos, que es... A ver si comparto acá. ¿Es esto de acá? Sí, perfecto. Pero esperen que este lo tengo que ajustar. Este es un posteo de la curva de la moda que habla particularmente de los zapatos de él. Y ven que... Fallas técnicas. Espere, por favor. Bien, bueno, lo leemos. Este es un posteo de la curva de la moda que habla sobre los zapatos del Papa. Dice: Francisco será recordado como el Papa de los pobres, un líder espiritual que fomentaba la justicia social y que se mostraba humilde, valores que se reflejaban en sus zapatos. En sus zapatos muestra la imagen. En la peli Los dos papas vemos una conversación ficticia entre Benedicto XVI y Francisco. Benedicto es duro con Bergoglio, a quien le dice: el modo en el que vivís es una crítica a la iglesia, tus zapatos son también una crítica a la iglesia. Ahí muestra la imagen. ¿Por qué los zapatos del Papa Francisco eran una crítica a la iglesia? El Papa generó polémica desde el inicio de su liderazgo en el 2013, rompió la tradición de usar el calzado rojo que simbolizaba la sangre de los mártires. El último en usar zapatos rojos fue Benedicto XVI, que en un derroche de ostentación llegó a usar unos mocasines Prada. Ahí lo muestra en la imagen. Pero al Papa Francisco le gustaba hacer lío del bueno. Hasta el día de su muerte, el Papa Francisco mantuvo una costumbre: los zapatos negros, simples y humildes. Eran hechos por un amigo, Carlos Amaria, zapatero ortopédico porteño que falleció en el 2020. Los confeccionaba a medida teniendo en cuenta un importante detalle que pocos saben, pero Bergoglio tenía una pierna ligeramente más corta que otra. Ahí muestran los zapatos que hacía Samaria, y esto quiero retomar a la luna en Acuario, ¿no? O sea, para hacer algo que es rebelde y literalmente en discusión con el anterior papa, pero al mismo tiempo una rebeldía que lo pone por igual al resto, ¿no? Como llevándolo al zapato del trabajador humilde, algo que siento que es pero tremendamente argentino para ese ascendente en Cáncer. Y acá podemos pensar también un poco en la casa 4 en Escorpio, esto de poder arraigarse a sus raíces fuertemente y tener cierto sentido de identidad en esas raíces. Porque la casa 4 está en Escorpio, Plutón pasa a ser el regente y el regente va a la casa 1. O sea, hay algo que tiene que ver con mi raíz, de dónde vengo, un poco también linkeado con el videito anterior, que vaya a la casa 1 es que haya cierta identidad en esa raíz, ¿no? Que haya cierta identidad en esa cuestión más hogareña, más no quiero decir de casa o entre casas, sino más bien como de dónde vengo, ¿no? Como sostener una idea del origen. Las raíces que él dice tanto, ¿no? Esto total. De no hay forma de ignorar la historia. Lourdes dice, Prada creo que era la marca oficial de los papas, no me sorprende. Muestra un poco esto que decíamos de la ostentación, que obviamente está en todo, pero también es lindo ver que Francisco, llegando al lugar de papa, lo desafió a esto. Esa luna en trígono a Marte en Libra, casa 3, completamente. Ahí marcó el trígono que tenemos acá. Casas de aire, ¿no? Luna y Marte de aire en casas de aire. Y también es interesante porque esa luna está en Quincuncio, el ascendente. Esto también fue bastante disruptivo, ¿no? Como fuera de lo que se esperaba de lo canceriano y también desde lo acuariano.
de base pensar cuestiones de moda para pensarlo desde la Venus, ¿no? También para pensarlo un poquito desde ahí. Que uno pensaría automáticamente... Igual, sí. Sí, no, digo, no es una cuestión de moda, es más el símbolo, ¿no? No, obvio, por eso digo, uno pensaría automáticamente como una Venus en Acuario desde algo más disruptivo, algo más innovador, ¿no? La lógica primera de lo acuariano desde la moda es lo creativo, llamativo, ¿no? Fuera de lo convencional. Sin embargo, acá él está rompiendo estructuras y está poniendo un mensaje, una ideología detrás de lo que usa con su ropa. Pensando en la idea de una Venus, que uno pensaría en moda, una Venus acuariana es una moda disruptiva, una moda con mensaje, una moda cargada de ideología, que fíjense que es una moda simbólica de los papas usar el zapato rojo representando, y que él venga a romper con eso, también trae una idea de ya entro a la iglesia rompiendo estructuras, como intentando derrocar o pensar en nuevas cuestiones. Total. Esa lucha y ese enfrentamiento es de un Marte en Libra, en Trígono a Venus. El trígono no llega a Venus igual, llega a la luna. Pero por arrastre, sí. O sea, a través del concepto lunar, ¿no? Pero decía, Saturno cuadratura 6 podría mostrar su austeridad, requete contra, ahí lo marqué. Y lo segundo que dice Moni, Júpiter, líder religioso en la casa del servicio. Ese es tremendo porque encima es regente de esa casa. O sea, tenemos al regente de 6, Júpiter, desde la misma casa 6 en conjunción al Sol, pero desde Capricornio, llevándonos al dispositor, a ese Saturno que vuelve a cuadrar la casa 6. Lau dice, lo primero que hizo fue sentarse en un sillón de madera simple y no estar más alto que el resto. Eso también nos puede llevar ese Saturno cuadratura 612. Esa Venus está en cuadratura Urano. Totalmente. La no ostentación, pensando en el medio cielo como esta imagen más ostentosa, ese Urano desde la casa 10, teniendo en cuenta que por ahí es el símbolo de rebeldía, el quitar esa ostentación, y en cuadratura Venus de 7, marcando que específicamente el quitar la ostentación es una generosidad con el otro, específicamente desde el cuidado hacia el otro. Acá podemos pensar en el medio cielo en Tauro, ¿no? Para pensar en esto de la base más... No sé si es austero la palabra, pero lo taurino como lo más sí, para mí simple, remarca la austeridad. Sí, Tauro. como lo simple necesario, ¿no? Y algo que también creo que es muy gráfico es la cuadratura de Plutón a ese medio cielo. Viendo específicamente el lucro plutoniano como lo negativo, ¿no? A la imagen pública, siendo que hace no mucho había sacado una carta hablando de las mayores empresas como pidiendo que tomen mayor conciencia a lo que... como vemos muchas veces queda en el pedido, ¿no? No llega a mucho lamentablemente. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, podemos ir pasando a ver un poquito las... Perfecto. Sí, lo del FMI que ahí tenemos. Ah, no, la comparación falta. Y faltan los tránsitos. Nos quedan cosas. Perdón, Hoy el programa está cargado. Sí.